Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Enfoque Sistémico en la Administración de Empresas. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico número 3, en este caso, de la aula, perdón, módulo número 1. Antecedentes del enfoque sistémico en la administración de empresas. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, ya la semana anterior desarrollamos un encuentro sincrónico adicional. En ese encuentro sincrónico hablamos un poco de algunos lineamientos importantes para el desarrollo del curso. Hablamos un poco sobre las fechas en las cuales se debería desarrollar y presentar cada una de las actividades. Y em, también realicé la mención de unas recomendaciones, ¿no? Sí, unas reglas, pero yo prefiero denominarlas recomendaciones para desarrollar adecuadamente nuestra asignatura. Entonces, el día de hoy teníamos el desarrollo de nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1. El objetivo de esta sesión sincrónica es realizar un primer acercamiento al contenido del aula, hablar un poco sobre sus conceptos básicos relacionados con el enfoque sistémico. Para dar alcance a este objetivo que está acá planteado, en primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo número 1 del curso, las actividades y fechas de desarrollo de esas actividades. Luego vamos a hablar del comparativo entre lo que es enfoque analítico y enfoque sistémico. Vamos a hablar de los principios históricos del enfoque sistémico, el concepto de sistema, las cualidades del sistema y el enfoque sistémico en las empresas, particularmente haciendo referencia al enfoque a las organizaciones democráticas, la manifestación de una economía propia de mercado, la estructura empresarial con gran diversidad de dimensiones tácticas, la estructura en un sistema que permite planificar estrategias y la conservación de métodos de soporte en medidas tomadas. ¿Bien? Bueno, entonces, para dar inicio con el encuentro sincrónico del día de hoy, lo primero que voy a realizar es compartir pantalla, bueno, compartir plataforma con ustedes para que puedan observar em, lo mismo que yo voy a observar. No sin antes, pues recordar que este módulo número 1 se denomina antecedentes del enfoque sistémico y la competencia principal de este módulo es que ustedes puedan identificar los antecedentes que dieron lugar a la aparición de la teoría del enfoque sistémico dentro de la administración de empresas. Tenemos planeado el desarrollo de una actividad en este módulo número 1. Se trata de la actividad 1, foro de participación antecedentes del enfoque sistémico. Recuerden que esa actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Ahora sí, voy a dirigirme a la plataforma para recordar fechas de desarrollo del curso, para que tengamos eso muy claro, cuáles son los espacios eh, para la presentación de por lo menos estas primeras actividades. Em, de acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades, recuerden que las tareas tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Solamente hay una excepción particular y se trata de la evaluación acumulativa del curso, porque esa evaluación acumulativa tiene apertura un día lunes a las 8 de la mañana, pero su cierre es un día domingo a las 11:59 de la noche o a la medianoche. Nuestra actividad diagnóstica ya cerró. Hablo de esa actividad que cerró el pasado día lunes a las 8 de la mañana, como estaba presupuestado. Pero como se pueden fijar, la actividad diagnóstica tiene un peso del 0% sobre la nota final del aula. Por lo tanto, quienes no hayan alcanzado a desarrollar esa entrega, no hayan alcanzado a desarrollar esa participación, no se preocupen. em, Aún, pues, eh, vamos a empezar a desarrollar más bien las actividades evaluables. Esa actividad no tiene peso, no tiene ninguna incidencia, no tiene ninguna afectación
de cara a su aprobación del aula. Entonces, más bien ocúpense del desarrollo de esta actividad número 1. Esta actividad número 1, como ya lo habíamos visualizado, se trata de una actividad que tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula y tiene vencimiento el próximo día lunes, este lunes que viene, 2 de agosto. De aquí en adelante, pues están programadas las fechas de las actividades de los restantes módulos del aula. Un elemento importante por resaltar, recuerden, nuestra actividad final, esta actividad acumulativa del curso, tiene fecha de cierre el día 12 de septiembre, que coincide con la fecha límite del aula. Esas son las fechas límites del curso. Es importante que pues, ustedes tengan en cuenta estas fechas límites para que no se cruce el desarrollo de la actividad final. Como se pueden dar cuenta y como se los mencioné en la sesión de bienvenida, esta actividad va a contar con 2 semanas para que ustedes puedan desarrollarla. La recomendación es que ustedes si anticipen esa fecha de cierre y traten de presentar esa evaluación final en los primeros días, en la primera semana si es posible. Bien, bueno, entonces, volviendo nuevamente a nuestro curso, la última novedad que quiero mencionar es que recuerden, hay una principal diferencia, por lo menos por ejemplo, entre las dos tipos de actividades que vamos a desarrollar en el aula, entre las tareas y los foros, y es que recuerden, los foros tienen un sentido y es generar el debate académico. ¿Qué diferencia existe entre las tareas y los foros? Bueno, en las tareas simplemente ustedes agregarían o sumarían su entrega en la plataforma y hasta ahí fue la entrega. Pero no, en el caso de los foros permite que sus compañeros puedan observar la entrega que realizaron ustedes y que a su vez ustedes observen la entrega que realizaron sus compañeros y a partir de esa observación pues se realiza una interacción con profundidad académica. Esa interacción no va con sentido de mencionar lo bonito o lo bien que le quedó el trabajo al compañero, sino darle un sentido académico, ¿no? Realizar una crítica sobre esa presentación que realiza el compañero, pero con fundamentos académicos. ¿Bien? Bueno, dejando esa información clara, entonces vamos a adentrarnos en la temática que nos reúne el día de hoy y es aterrizar algunos conceptos asociados al enfoque sistémico. Primero que todo, nosotros debemos partir de un comparativo que podemos realizar entre lo que es el enfoque sistémico y el enfoque analítico. Digamos, por un lado, existe el enfoque analítico. Posee concentración de manera aislada, se concentran los elementos que componen el sistema únicamente. Es decir, cuando nosotros hablamos del enfoque analítico, estamos hablando de que se concentra únicamente en los individuos, en los elementos, en las partes que conforman el sistema. Se limita únicamente allá, a verificar los elementos y las partes que componen ese sistema. Puede ser áreas de trabajo, puede ser individuos, pueden ser cargos, pueden ser elementos dentro de ese macrosistema. Por otro lado, existe el enfoque sistémico. El enfoque sistémico va un punto más allá y es que no solamente verifica, analiza, se concentra en los elementos que componen el sistema, sino que también verifica la interrelación que existe entre esos elementos que hacen parte del sistema. Entonces, mientras que el enfoque analítico se limita únicamente a validar los elementos que conforman el sistema, el enfoque sistémico va más allá y también valida y se preocupa por la interacción que existe entre esos elementos que componen el sistema. Esto obviamente surge a partir de la evolución teórica de la administración, cuando inicialmente únicamente nos concentrábamos en preocuparnos por establecer metodologías de trabajo que permitiesen a las áreas organizacionales, a los individuos, a los colaboradores, ser más productivos, ¿no? Y todas las teorías administrativas, todas las teorías organizacionales, siempre estaban concentradas en encontrar la forma de hacer que el trabajador fuese más productivo. Pero dejábamos de lado la interrelación que existían entre unos elementos y otros dentro de la organización. No solamente estamos hablando de individuos, sino por ejemplo entre procesos. Entonces, se concentraba siempre en optimizar esos elementos como si fuesen elementos individuales que no tuviesen ninguna interrelación. Y después del ejercicio dinámico de la organización se empezó a percibir que en efecto, cuando
muta alguno de los elementos de ese sistema, pues eso repercute en los demás. Precisamente eso tiene el sentido del concepto sistema, ¿no? Que funciona como una estructura. Cuando cambia uno de los elementos, hace que ese cambio repercuta en los demás y obviamente los demás también cambien. En el enfoque analítico se posee una estrecha relación entre los elementos del sistema y su naturaleza, mientras que en el enfoque sistémico tiene mucha gran incidencia las interrelaciones y los efectos que tienen esas interrelaciones dentro de los componentes que conforman el sistema. El enfoque analítico entonces se concentra en los elementos y ejerce modificaciones a las variables solo por una vez. En el enfoque sistémico se ejerce modificaciones de componentes del sistema de manera conjunta, porque se concibe eso que les mencionaba hace algún momento. Se identifica que cuando se muta uno de los elementos del sistema, inmediatamente esa mutación que se está presentando repercute en el accionar, repercute en el actuar de esos otros elementos del sistema. Considero que lo más, digamos, relevante es que dejamos de dar una mirada lineal a la organización, a los problemas, a las actividades que se ejecutan dentro de las empresas. De cierta manera, en el enfoque analítico tenemos una concepción organizacional y del sistema, del entorno, muy lineal. ¿Qué significa eso? Que identificamos únicamente como una causa de un efecto que se ha presentado, un elemento único, y a su vez cuando generamos alguna acción, solamente concebimos que se puede llegar a presentar una única consecuencia. Pues esto no se comporta de manera tan lineal, así no funciona de cierta manera el mundo. El mundo es dinámico, y los elementos que se presentan dentro de las organizaciones de igual manera son dinámicas. Cuando se genera alguna mutación, algún cambio dentro de las organizaciones, esto a su vez repercute en el accionar, repercute en los elementos, repercute en las actividades que se desarrollan por parte de los otros elementos del sistema. Entonces nos damos cuenta que cuando se genera una causa, no se genera únicamente una consecuencia, sino que son muchas las consecuencias que esto produce. Y a su vez eso va a causar otro conjunto de fenómenos adicionales por cada uno de esos elementos que se produzca. Entonces, en el enfoque analítico se identifican los aspectos como reversibles, precisamente. Como tenemos ese pensamiento lineal de los fenómenos dentro de las organizaciones, entonces percibimos que nosotros podemos reversar cualquier tipo de fenómeno que se presente. Es decir, si por ejemplo yo tomo la decisión de cambiar el orden de las actividades en una línea de producción, resulta que antes de realizar ese cambio yo conseguía producir diariamente 10 productos y luego de realizar el cambio me doy cuenta que no, le erré y estoy produciendo ahora 8 productos al día. Pues identifico eso como reversible, que únicamente vuelvo al actuar original, me devuelvo a las acciones anteriores y ya simplemente conseguí nuevamente volver a producir las 10 unidades y acá no pasó nada, digamos de cierta manera. Pero ya en el enfoque sistémico nos damos cuenta de la irreversibilidad, perdón. Es decir, nos damos cuenta de que por más de que nosotros querramos volver atrás, no es posible. Si bien cabe exactamente el mismo ejemplo. Bueno, cambiamos las actividades del proceso, nos equivocamos, ahora estamos produciendo menos, pero volvemos atrás y listo, volvemos a producir 10. Bueno, pero en el tiempo en el cual se realizó ese ejercicio, ya genera una afectación. Por ejemplo, si mi cliente estaba esperando que yo le entregase diariamente 10 productos, pues bueno, me están faltando 2 productos en el número de días que yo cambié las actividades. Aunque sea solamente un día, bueno, me están faltando 2 productos que no le estoy cumpliendo al cliente. ¿De dónde los voy a conseguir? ¿Cómo le voy a cumplir al cliente? ¿Nos damos cuenta de eso? Ya nos damos cuenta en el entorno organizacional que existe una irreversibilidad. Si ya cambié esas actividades, ya no hay nada que vuelva atrás que me permita a mí corregir de pronto ese error que produzca. Obviamente, pues no hay que mirarlo de manera siempre negativa, ¿no? En ocasiones puede que ese cambio hubiese producido unos resultados beneficiosos. Por ejemplo, que en vez de
producir 10 productos hubiese pasado a producir 12. ¿M? Pues bueno, de igual manera no hay reversibilidad. Si al igual quiero volver a producir 10, bueno, ya habrán dos productos que quedaron ahí sobrantes y que los voy a mantener de pronto en almacén o no sé qué tenga que realizar porque tendré dos productos sobrantes que están por encima de mi capacidad productiva. ¿M? Bueno, em, dentro del enfoque analítico, eh, no se identifica una gran repercusión en la mutación de los elementos o de las variables que conforman el entorno organizacional. Es decir, como precisamente estamos identificando un elemento lineal, pues concebimos que cuando hay alguna mutación, algún cambio en el entorno organizacional, pues eso solamente va a repercutir en alguno de los elementos que conforman nuestra organización. Nos limitamos únicamente a ver eso. Que si llega a ocurrir alguna eh, afectación por parte de la empresa, simplemente nosotros podremos corregirlo mutando alguno de esos cambios o generando alguna acción frente a alguno de esos apartados que sufrió la mutación. Pero en el enfoque sistémico empezamos a concebir, o nos empezamos a dar cuenta que precisamente todo el sistema en el cual nosotros nos encontramos actúa y se desarrolla como una estructura. Entonces, que cuando cambia un elemento dentro de las organizaciones, que cuando cambia un elemento en el mercado en el cual pertenece la organización, pues ese cambio no solamente se queda allí, no solamente va a afectar un área de la empresa, sino que va a afectar absolutamente toda la empresa. ¿M? Que si hay un cambio en un sector económico del mercado, pues eso no me va a afectar a mí, ¿no? En efecto, va a afectar absolutamente a toda la estructura económica del país o del mercado. ¿M? Por ejemplo, alzan el precio de los combustibles. Nosotros pues podríamos imaginarnos que es un cambio, es una mutación que únicamente repercute o únicamente va a afectar al sector de los biocarburos, ¿no? Pero no, resulta que eso genera que, por ejemplo, el costo, obviamente, del combustible aumente, eso produzca que las personas que van a transportar productos, que van a transportar alimentos, por ejemplo, tenga que pagar más por combustible. Eso hace que aumenten los fletes. Eso genera que a su vez esa persona cobre más por realizar el ejercicio de transporte. Eso a su vez hace que la persona que está contratando ese servicio de transporte y que seguramente está vendiendo sus productos, pues ahora tenga que cobrar un poco más por esos productos porque no puede responsabilizarse por ese aumento en el pago del transporte. Eso a su vez hace que el comprador ahora tenga que pagar más por cada uno de esos productos y si ese comprador va a comercializar, pues seguramente a su vez cuando eso pase al ejercicio de comercialización, pues también se produzca un ejercicio de aumento de precios. Entonces, como nos damos cuenta, todo está conectado. Un aumento produce que otro aumento también se genere. Bien. Bueno, ¿cuáles son entonces los principios del enfoque sistémico que le han dado forma precisamente a la estructura de pensamiento sistémico dentro de las organizaciones? El primero es la filosofía biológica, ya que a partir de estas primeras ideas fue que se construyó o se estructuró por primera vez la teoría general de sistemas. Por otro lado, la cibernética, cuyo principal aporte fue el entender el funcionamiento de los mecanismos como son las máquinas, que precisamente están organizados por medio de una estructura que le permite coordinar sus actividades para poder realizar las actividades que desempeñan, ¿no? Entonces allí nos permite hacer o concebir la idea de sistema. La teoría de la información y las comunicaciones a su vez empezó a identificar que cómo la comunicación fluía dentro de las personas, fluía dentro de un sistema social o fluía dentro de una sociedad. Entonces empezó a identificar cómo esa sociedad funcionaba como un sistema. Por otro lado, la investigación operativa, em, que fue, digamos, muy importante, muy relevante en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, para validar cómo eran esas tácticas operativas que identificaban precisamente cómo los ejércitos funcionaban como sistemas, ¿no? Cómo uno de los elementos que realizaba alguna acción generaba repercusión dentro de los demás. Y por último, obviamente, la teoría de juegos, planteada por Van Neumann y Morgensen, que dio
punto de partida para el desarrollo de lo que hoy día conocemos como ordenador. Bien, entonces, por otro lado, hablamos del concepto de sistema, no por otro lado, sino cerrando este ejercicio temático que hemos venido construyendo. Es importante que ahora aterricemos el concepto de sistema. Sistema es un conjunto de variables que interactúan de una forma dinámica con un fin de organización que está representado en función de un objetivo. Entonces, un sistema es un conjunto de actividades, de labores, de funciones que se ejecutan con una o con un foco particular, y es el alcance de un objetivo. Generalmente todo tipo de acciones, de actividades, de labores se desarrollan dentro de las empresas con un foco particular y es el alcance de un resultado común. Precisamente, todos los elementos que están integrados y que interactúan dentro de los sistemas desarrollan sus funciones con una meta particular y es el alcance de ese objetivo. De cierta manera, aquí nosotros podemos asociar los conceptos de proceso, el concepto de proyecto, porque todos esos conceptos persiguen esa meta misma final, un objetivo común. Bien. Ahora bien, debemos entender que esa suma de actividades que está allí estructurada dentro del sistema o dentro de la sociedad que desarrolla la actividad, están articuladas para que precisamente dé esa forma de sistema al concepto. Un trabajo que desarrolla uno de los individuos o uno de los elementos del sistema repercute en los demás, aporta, suma. Como nosotros lo vemos allí en la imagen, son como engranajes que al girar uno de esos engranajes hace que los demás giren y por lo tanto empiece no solamente a moverse uno de los elementos, sino que absolutamente todos los elementos del sistema se muevan. Así es que funciona exactamente un sistema organizacional, con el trabajo, con el desarrollo de actividades que realiza uno de los elementos que compone el sistema, produce que los demás elementos del sistema a su vez también empiecen a desarrollar labores y actividades. ¿Qué cualidades entonces tienen los sistemas? La diversificación de elementos. Nosotros identificamos cómo están compuestos, cómo están estructurados, cómo están desarrollados los sistemas, nos damos cuenta que, pues en efecto, esos sistemas pueden estar eh, estructurándose a partir de diversos elementos que lo componen, diversos elementos que son distintos, diversos elementos que por allí se dedican a un conjunto de actividades muy distintas, muy independientes y que de cierta manera tienen un objetivo particular. Más allá de ese objetivo meta o ese objetivo final que hace un momento les estaba mencionando, puede que los sistemas por su parte empiecen a funcionar de manera subsistema o como microsistemas dentro de ese gran sistema con algunas metas particulares. Si bien se sabe que esa meta particular le va a permitir conseguir o obtener ese resultado final, esa gran meta, se concentra esos apartados del sistema en desarrollar esas actividades con el objetivo único de alcanzar esa meta particular que hace parte de ese microsistema. ¿Bien? Bueno, el enfoque sistémico en las empresas. Ya pues identificamos cómo a lo largo de los años, de cierta manera, las organizaciones empezaron a estructurar, a concebir, a tener una idea eh, de lo que es el concepto de sistema, ¿no? De lo que es la idea de cómo funciona un sistema. Ahora debemos visualizar cómo ha sido parte de esa evolución. Permítame un minuto, por favor. Bien, volvemos. En primer lugar, Santiago Tobela, en su documento titulado Pequeña empresa, estrategias sistémicas para el crecimiento en un entorno global, establece que dentro del enfoque sistémico aplicado a las organizaciones es necesario contemplar los siguientes elementos como directrices prioritarios en el desarrollo de un pragmatismo organizacional.
Él menciona que primero que todo las organizaciones deben tener un enfoque hacia organizaciones democráticas. Las empresas deben estar orientadas hacia escuchar a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se concibe que una organización es un sistema, obviamente. Empezamos a identificar que las organizaciones funcionan como sistemas que interactúan a su vez dentro de un gran sistema que es el mercado. Que ese mercado muta precisamente porque se trata de una estructura social, estructura económica, que tiene diversos cambios, diversas mutaciones. Mutaciones que pueden ser de orden político, económico, social, tecnológico, económico, ecológico, legal, industrial. ¿M? Y eso, esas mutaciones obviamente afectan a la organización. ¿M? Pero aquí hay uno de los principios más importantes que se mencionó con anterioridad y es el cambio social. Pueden presentarse mutaciones o cambios sociales a las empresas y eso repercute significativamente en las organizaciones. Obviamente, todos los elementos mencionados, el político, el económico, el legal, el tecnológico, repercute de manera directa en las empresas, pero el ámbito social es uno de mayor relevancia, mucho más significativo. ¿Por qué? Porque debemos entender que las organizaciones están compuestas por personas. Las personas hacen parte de las empresas, parte activa. Y esas personas llegan a las organizaciones con un fin particular, tal vez un fin individual, un fin que buscan ellos mismos. Existe una relación recíproca entre las organizaciones y los individuos. Los individuos le ofrecen a la organización su trabajo, su tiempo, un esfuerzo, un compromiso. ¿M? Y a su vez, la empresa le ofrece a ese trabajador un salario, una seguridad en su trabajo, un trato justo, algún beneficio. ¿M? Allí es donde nace esa relación recíproca, porque con el aporte que le da cada uno de estas partes, cada uno de los actores, cada una de las partes de esta relación, el otro puede lograr o puede llegar a alcanzar su objetivo particular. Entonces, los individuos se suman a esas organizaciones de manera voluntaria, obviamente, pero persiguiendo un interés o un objetivo individual, un objetivo particular. Entonces nosotros debemos entender que a esas organizaciones se integran un conjunto de individuos que son muy distintos, que persiguen metas y objetivos totalmente diferentes, que pertenecen a grupos religiosos diferentes, que pertenecen a creencias políticas totalmente distintas, que pertenecen a grupos socioculturales diferentes. Entonces, esa dinámica hace que sencillamente cada de estos microsistemas o cada de esos sistemas que son las organizaciones sean un fenómeno totalmente particular. Pero bien, los cambios de tipo político obviamente afectan a las empresas también, porque hay cambios o mutaciones como por ejemplo la aparición de nuevas normatividades, nuevas leyes, nuevas normas que sencillamente lleven a la organización a tener que entrar a actuar. Por ejemplo, imagínense en el cierre de las negociaciones o los tratos diplomáticos con otra empresa, hace que obviamente, perdón, entre dos países, el cierre de tratos diplomáticos entre dos países, si en ese otro país yo tengo el 50% de mis potenciales consumidores, pues eso significa que me va a quedar con un gran porcentaje de los productos que estoy elaborando. O por ejemplo, cambios de tipo económico, con el alza que nosotros estamos teniendo en estos últimos días del dólar. Si hay un alza significativo, un cambio significativo del dólar, y mi empresa se dedica a importar materia prima, por ejemplo, pues ahora significa que por cada uno de esos productos que yo necesite importar voy a tener que pagar más. O por ejemplo, cambios de tipo tecnológico. Si aparece una nueva tecnología que sencillamente me permite a mí desarrollar ese mismo producto que estoy realizando de una manera mucho más económica, más rápida, más sencilla, pues yo tendría que entrar a evaluar si es oportuno que yo utilice esa nueva tecnología. Y si no lo hago, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguno de mis competidores lo hace? Es un análisis constante que deben desarrollar las organizaciones. Pero entonces, ese aspecto social, que es dentro de los que
se mencionan, y de todos esos que tienen gran relevancia para las empresas, el que nos concentra particularmente, porque nuestro autor menciona que las organizaciones deben ser un poco democráticas en el sentido de, a partir de esa interacción que tienen los individuos con el gran sistema que es el mercado, pues dar la opción de escuchar esas voces para poder aprender, para poder capturar información relevante para la compañía y para poder desarrollar un ejercicio mucho más oportuno de toma de decisiones. Porque precisamente ese individuo que interactúa también con el macrosistema, pues de cierta manera puede capturar información, puede analizarla, puede procesarla y puede en determinados momentos tomar decisiones que sean beneficiosas para las empresas. Y es que uno de los elementos que nosotros debemos entender claramente es que ese ejercicio de toma de decisiones es un ejercicio realmente significativo para toda empresa. Las empresas que hoy en día se mantienen competitivas o que pueden permanecer desarrollando su actividad dentro del mercado son empresas que sencillamente pueden realizar ese ejercicio de toma de decisiones de manera oportuna. Los cambios que les he mencionado con anterioridad se presentan de manera constante dentro del mercado. Y es una obligación de las empresas dar respuesta rápida a esos cambios. Organización que sencillamente no cambia de manera rápida o no muta oportunamente, pues es una organización que está condenada a desaparecer. Bien, bueno. El segundo de los elementos que nos menciona nuestro autor es la manifestación de una economía propia del mercado. Y de cierta manera también este es un empoderamiento que se le da a los diferentes microsistemas dentro del sistema que es la organización. Cuando nosotros hablamos de microsistemas, estamos hablando de las áreas de trabajo, de los departamentos, de las facultades que tienen allí esa estructura organizacional. Y en ese sentido nosotros le damos la libertad a que ese microsistema que está allí dentro de nuestra organización, esos microsistemas, interactúen como precisamente nosotros estamos interactuando dentro de ese macrosistema que es el mercado. En ese sentido, les damos la libertad a cada una de esas áreas de trabajo a que puedan tomar decisiones de comprar o vender sus productos, y de cierta manera tratar de encontrar una economía mucho más productiva para la empresa en términos generales. De cierta manera, darle la libertad a los diferentes apartados de la empresa, las diferentes áreas de la organización, de tomar la decisión de evaluar y contratar los proveedores que ellos consideren mucho más oportunos para desarrollar su ejercicio. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, en organizaciones se concentra ese ejercicio únicamente en algunos apartados, en algunas áreas específicas. Vemos que esas áreas son las encargadas de únicamente em, realizar los ejercicios de contratación, de compras, ¿sí? De contratos con proveedores, por ejemplo. Pero ¿qué resulta cuando se realiza eso? Pues que no siempre esas áreas tienen el conocimiento pleno y adecuado para desarrollar esos ejercicios en ítem, en escenarios puntuales de algunas organizaciones. En otras palabras, por ejemplo, si mi organización se dedica a producir tenis, y resulta que hay un área específica que se dedica a realizar la suela del tenis y ellos prefieren que el material en el que se realiza esa suela sea uno específico, pero eso no lo conoce el área de contratación y el área de contratación por optimizar recursos se va a contratar otro material mucho más barato, pero que no cumple con las mismas características de calidad, pues eso repercute directamente en el resultado general de la organización, ¿no? Entonces por eso se da una libertad a cada apartado de la organización a desarrollar esta actividad, una actividad de interacción económica dentro del mercado, pero obviamente teniendo en cuenta que eso no vaya a afectar a los resultados de los demás apartados del sistema, que es la organización, que las acciones que nosotros desarrollemos no afecten el resultado final de la empresa. Bien, el tercero de los elementos es la estructura empresarial, con gran diversidad de dimensiones tácticas. Y esto hace referencia precisamente a esa estructura, ¿no? Recordamos que hace algún momento yo les mencionaba el concepto de estructura cuando hablaba del macrosistema, ¿no? Hablaba del mercado y hablaba de la estructura del país. Mencionaba que precisamente el país funciona como un macro
sistema, que es una estructura económica, que cualquier mutación de esos elementos repercute directamente en la mutación que puede llegar a tener cualquiera de los elementos restantes del sistema. Pues bien, acá también nosotros al momento de diseñar nuestra organización debemos pensar exactamente en ese mismo elemento, un elemento similar. Debemos imaginarnos la estructura de la organización, debemos imaginarnos cómo esa estructura de la organización funciona precisamente con esa interacción de las diferentes unidades tácticas, las unidades operativas de la empresa. Entonces empezamos a identificar cómo nosotros vamos a estructurar nuestra organización, cómo vamos a diseñar los diferentes niveles jerárquicos, perdón, cómo nosotros empezamos a diseñar esa estructura de la organización para lograr identificar la manera más adecuada en que nosotros vamos a permitir que el trabajo fluya y que esos diferentes apartados de la empresa interactúen. Recordemos que uno de los principios acá importantes para realizar ese ejercicio de diseño organizacional está orientado o está centrado a validar cuál es la capacidad que tiene cada uno de los líderes para dirigir y para supervisar a su equipo de trabajo. Entendamos que entre mayor cantidad de personas a cargo tenga un superior, menor será el tiempo que ese superior le va a poder dedicar a cada uno de ellos, menor será el seguimiento efectivo que esa persona pueda darle a esos individuos. Entonces, este es un elemento obviamente negativo para la empresa. Entre menor número sean esos trabajadores, de cierta manera será mucho más fácil, mucho más oportuno el ejercicio de seguimiento a cada uno de ellos. Esto lo vemos constantemente, ¿no? En todo ámbito organizacional. Pueden imaginarse ustedes en su área de trabajo. Si ustedes tienen áreas de trabajo en las cuales pues exista un superior y varios subordinados, pues imagínense cómo sería el seguimiento que da el supervisor si el número de subordinados fuese el doble o el triple. ¿M? O al revés también, cómo sería el trabajo y cómo serían los resultados si el superior pudiese hacer seguimiento al trabajador, si el número de trabajadores fuera la mitad. Y no estamos hablando de aumentar el trabajo, es decir, si, por ejemplo, más bien esa labor de seguimiento, solamente el superior pudiese realizarla a la mitad de las personas, que de pronto la otra mitad estuviese a cargo de otra persona, de otro individuo. Bien, en cuarto lugar, un sistema que permita planificar las estrategias. Y acá volvemos al concepto de sistema. Recordemos que cada una de las actividades que se desarrolla dentro de la organización aporta, es como un engranaje. Recordemos que cada uno de los apartados posiblemente desarrollará o desarrolla un objetivo común, pero un objetivo particular. Es decir, un área de trabajo va a perseguir obviamente el objetivo general de la organización, pero a su vez también va a perseguir un objetivo específico. Ese objetivo específico obviamente aporta o suma al gran objetivo general de la empresa, pero de cierta manera la labor que va a desarrollar el área de trabajo no va a perseguir o no va a alcanzar puntualmente el objetivo general, el objetivo global de la empresa, sino va a perseguir es únicamente un objetivo específico. Ese es su alcance. Entonces nosotros debemos diseñar la estructura de la organización para que permita que cada uno de esos procesos que se desarrollan se engranen y funcionen unos con otros. Cómo el resultado de un proceso se va a convertir en el insumo de otro y va a permitir que desarrolle su actividad. Y vamos a tratar de identificar desde el diseño cómo cuando nosotros desarrollamos ese ejercicio de mejoramiento continuo, vamos a permitir que cuando mejoremos en un proceso o en alguna actividad particular, eso repercute obviamente en el resultado final. Yo siempre les comento a mis estudiosos que en muchas organizaciones se pierde esa labor de mejoramiento que desarrollan las organizaciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las organizaciones se concentran en desarrollar un ejercicio de mejoramiento continuo con un foco particular que es el mejorar únicamente o particularmente más bien los procesos de gestión.
el proceso internamente. Y de cierta manera la empresa empieza a identificar que en efecto se está mejorando, que el proceso A antes producía 20 productos y ahora está produciendo 25, que el proceso B antes producía 30 productos, ahora está produciendo 40, y que el C antes producía 20 productos, ahora también está produciendo 40. Entonces, bueno, hay una mejoría, hay una optimización, pero cuando se evalúa el resultado final de la empresa, el resultado, digamos, del mes general, se dan cuenta que el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Entonces se preguntan, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, realmente lo que pasa es que se mantiene ese enfoque analítico. Recordemos los conceptos que estábamos viendo al inicio de la sesión sincrónica. De cierta manera, la organización se concentra en los elementos que componen el sistema, más no en su interrelación. Y mucho de la optimización que se logra en las empresas a partir de la mejora de los procesos organizacionales se pierde en la interacción de los procesos. Todo se pierde allí. La mejoría, la optimización de un proceso, cuando pasa de un proceso a otro, ahí se perdió la optimización. Hasta ahí llegó. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales, identificar cómo es la interacción entre un proceso y otro, para que nosotros no perdamos de foco que allí está también el secreto de optimización. No solamente debemos concentrarnos en la optimización entre un proceso y entre los procesos de manera individual, sino que también debemos concentrarnos en la optimización de la interacción entre un proceso y otro. Bien. Por último, la conservación de métodos de soporte en las medidas tomadas. Y es que las organizaciones comúnmente desarrollan un ejercicio de toma de decisiones. Es importante que ese ejercicio de toma de decisiones, como lo dije con anterioridad, se desarrolle en el momento oportuno, en el instante en que la organización lo requiere, porque los cambios, las mutaciones que desarrolla el entorno, que se presentan comúnmente en el entorno, son dinámicos, constantemente cambian. Entonces, precisamente, dentro de ese ejercicio que desarrollan las empresas, una de las actividades que comúnmente debe desarrollarse es esa toma de decisiones para poder dar respuesta a las mutaciones de ese entorno. ¿Cómo debe desarrollarse ese ejercicio de toma de decisiones? Pues basado en la evidencia, basado en los datos, basado en la información. Esa toma de decisiones no se realiza al azar, ni se realiza por iniciativa de X o Y individuo. La toma de decisiones se realiza basándose en los datos que comúnmente la misma organización produce. Por ejemplo, si yo se presenta un cambio en el entorno, como por ejemplo es la firma de un nuevo tratado de libre comercio. Imaginémonos con un país vecino, con Panamá, por ejemplo. Y resulta que ahora nosotros vamos a poder exportar jeans sin ningún tipo de arancel. Vamos a venderlos directamente en Panamá más baratos. Pues bueno, resulta que yo inmediatamente me puedo poner en contacto con un negociador, con un potencial cliente. Y él me dice que le gustaría comprar mis jeans en una cantidad de 200 por semana. Entonces, yo no puedo tomar la decisión así por así, no puedo decir sí, listo, 200 por semana le voy a vender. Yo primero que tengo que basarme en la evidencia y en la información. ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, la capacidad que tiene mi empresa. ¿Qué tal si mi empresa tuviese la capacidad únicamente de producir 200 jeans, perdón, 100 jeans al mes? Y él me está queriendo comprar 200 a la semana. Nunca voy a alcanzar esa capacidad de producción, ¿no? O por ejemplo, tengo que también basarme o conocer qué tipos de contratos actualmente tiene la empresa. Si mi empresa entonces de pronto tenga la capacidad de producción, no sé, de 400 jeans a la semana, pero resulta que ya tiene comprometido esa producción 350 en otros contratos, solamente está sobrando en stock 50, bueno, ahí toca mirar, ¿no? Toca validar. Es importante realizar ese ejercicio de toma de decisiones basado siempre en la evidencia. Eso es sumamente importante, sumamente relativo para el éxito de todo tipo de organización. Bien, mis estimados estudiosos, esta ha sido toda la temática que teníamos presupuestado desarrollar en la sesión sincrónica del día de hoy. Les recuerdo, para el próximo día, lunes 2 de agosto, tenemos presupuestado el desarrollo de una de las actividades evaluables del aula. Si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma.
Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención y simplemente nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.